Hola, hola, ¿qué tal, hermanitos en Cristo? Nuevamente en esta formación sobre un documento del Papa Francisco. Es una declaración para el dicasterio de la fe, para la doctrina de la fe. Se llama Dignitatis Infinita, que es sobre la dignidad humana. El día de hoy vamos a analizar un poquito sobre, bueno, 4 puntos importantes. El primero es sobre la estructura de toda esta declaración. La estructura comprende 116 referencias. Eso se refiere a que menciona a San Juan Pablo II, a San Pablo VI, 116 referencias sobre el tema de la dignidad humana. Son 66 numerales, del 1 al 9, del numeral 1 al numeral 9, la introducción, del numeral 10 al 17, el capítulo 1, sobre la conciencia progresiva de los derechos humanos, del 17 al 22, la iglesia que anuncia y promueve la dignidad humana, y del 22 al 32, la dignidad con sus fundamentos y deberes, del 33 al 50, algunas violaciones graves a la dignidad humana, y finalmente del 51 al 62, la eutanasia y el suicidio asistido, y del 63 al 66, la conclusión. Ayer estuvimos, en el capítulo pasado estuvimos viendo 2 puntos nada más. Hoy vamos a ver 3 puntos. El primero, 4 puntos. Cómo está la estructura de la declaración. Y hoy vamos a ver sobre el numeral 3. El numeral 3 habla sobre la misión de la Iglesia, que desde sus inicios ha impulsado al Evangelio. El Evangelio que impulsa a la Iglesia para afirmar la libertad y promover los derechos. Creo que esto se entiende muy bien los actuales cristianos que no tienen ni idea de lo que ha hecho la Iglesia a través de los siglos. Creo que solamente se enfocan en las cosas negativas y no en las positivas, los grandes logros que ha hecho a lo largo de toda la humanidad. Y la Iglesia ha estado desde el inicio a favor de los pobres, de los necesitados, de sobre todo la dignidad humana. Vemos a una mujer que va a ser asesinada. Hoy los temas son modernos, donde se dice que la mujer, pues ni una más, que las mujeres son asesinadas, que las mujeres de Tijuana y que los feminicidios, pero en tiempos de Jesús podemos ver cómo es prioridad para Jesús la defensa de la mujer, no tan solo la vida que evitó que la mataran a lapidada, es decir, a pedradas. También Jesús abre extensa esa participación pecaminosa de todos. Por eso el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no viene a juzgar a nadie, porque él lo aclara en ese mismo verso, pero sí nos viene a decir que todos tenemos colita que nos pise y que a veces nosotros no somos dignos de juzgar a nadie más. Por ahí, entre las cosas que suben a internet, dicen que el que esté libre de pecado, que deje su celular desbloqueado. A ver si es cierto, porque podemos decir muchas cosas, pero como que a veces el celular ya es parte de nuestra vida social y emocional. Entonces, la iglesia siempre
impulsada por el Evangelio de Cristo Jesús y impulsada por el Espíritu Santo, ha dado a la humanidad grandes, pero grandes avances. Y aquí alcanzamos a ver una encíclica sobre la dignidad humana, la Rerum Renovarum, que del Papa León XIII de 1891. Alcanzamos a distinguir ahí cómo es que a través de la doctrina de la social de la Iglesia se hace presente una petición, una súplica de parte de la Iglesia a los gobiernos. 40 años después, 40 años de Papa Pío XI, en 1931, vuelve a retomar el tema con más atención. Recordemos que en 1891 y a 1931 están a punto de suceder la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El discurso a la Unión Católica por el Papa Pío XII en 1951, esto ya había pasado las dos guerras, la primera y la segunda, y en el Concilio Vaticano se va a tomar en cuenta en 1965 a través de Dignitatis Humanae y Gaudium Spes, todas en 1965, el 2 de octubre de 1965. El 11 de octubre, para cuando se concluye el Concilio Vaticano II. San Pablo también empieza a hablar sobre la dignidad. Dice que no hay ninguna antropología humana. Dice, ninguna antropología es igual a la antropología de la Iglesia sobre la dignidad humana. Frases tan especiales del Papa Paulo VI. Ninguna antropología como la antropología de la Iglesia sobre la persona humana. Esta Iglesia antropológica considera individualmente al ser humano en cuanto a su originalidad, su dignidad, su estabilidad, su riqueza, sus derechos, su sacralidad, su educabilidad y su aspiración. Todo ese conjunto de necesidades o virtudes que tiene la misma humanidad en cuanto a sus derechos, dice el Papa San Pablo VI que la Iglesia considera individualmente a cada persona. Eso en un documento que se llama Insecamenti en 1968. También vamos a ver cómo en el numeral 4, San Juan Pablo II, en su tercera conferencia episcopal latinoamericana, que fue en Puebla en 1979, empieza a decir que la dignidad humana es un valor evangélico que no se puede ser despreciado sin ofender al Creador. Hemos dicho que somos hechos a imagen de Dios y que el que nosotros podamos faltar el respeto a alguien, lo hacemos directamente a tu prójimo, y el prójimo es la imagen de Dios mismo. Por eso la dignidad humana, el derecho al respeto ajeno es la paz, como dirían esos grandes pensadores. Pero aquí está elevado a esta potencia. El derecho de la dignidad humana, dice, no puede ser desapercibida o despreciada a no ser que ofendas al Creador. Aquí está elevado a un nivel espiritual mucho más grande. Dice que si, de acuerdo a la frase de don Benito Juárez,
que si le pegas a otra persona, el respeto al derecho ajeno entre los individuos, entre las naciones, es la paz. Respetar al otro, ¿sí? Y al no respetar, entonces estás adulterando la paz o iniciando la guerra. Pero aquí el Papa dice, el Papa San Juan Pablo II, no es que inicies una guerra contra tu prójimo, sino que ofendes directamente a Dios, porque Dios es el que te ha hecho, eres hijo de Dios, y que al agredir a otra persona estás ofendiendo a Dios mismo. También dice el Papa San Juan Pablo II que la dignidad individual tiene un derecho a profesar una religión, a la integridad física, a la integridad psicológica, a bienes esenciales y tiene derecho a la vida. En ese contexto, el Papa San Juan Pablo II se extiende y dice que todos tenemos derecho a profesar una religión. Hoy en día hay muchas religiones y pudiera ser que sería bueno, porque cada quien tiene una forma de pensar y todos estamos en derecho. Tienen derecho de pensar y de creer en lo que ellos quieran. Lógicamente que hay muchas religiones deschavetadas que se van saliendo de lo que es una realidad y que nosotros también al mismo tiempo tenemos como que la obligación de dar un buen testimonio de nuestra fe y de corregir en este caso cuando la doctrina está siendo destazada por ignorancia, desconocimiento y se está deformando. Y presentar una doctrina deformada, entonces no conviene a nadie. Es por eso que a veces esos diálogos interreligiosos, para que se llegue a un común acuerdo, dentro de la iglesia se le llama concilios, pero también se trata de hablar con los demás. Todos tienen derecho a tener una religión, que sea musulmán, el cristiano que sea cristiano católico, que sea cristiano católico, el otro que sea budista o judío, que sea lo que quiera. Tiene derecho, es un derecho. También está el derecho al bienestar social, es decir, a todos los servicios, a una casa digna, a una salud digna, servicios médicos. Pues el ser humano como hijo de Dios también merece pues una integridad física de su persona, estar sano, también estar sano de la mente, bienes esenciales como habitación, casa, luz, agua, todas esas cosas son bienes esenciales. Y por qué no, también el derecho a la vida, derecho a nacer. Por eso cuando alguien pues aprueba leyes que atentan contra la vida, pues eso no es de Dios, porque está atentando contra los derechos humanos. Cuando creo que vamos a tocar el tema más adelante sobre el aborto, cuando alguien está tocando el tema del aborto, lo único que está ocurriendo es que pues se está atentando contra una vida humana, indistintamente por qué está abortando, porque fue violando, porque está mal o no sé, algunos causales que han sido aprobados, pero esto pues no soluciona nada. Lo hemos platicado en muchos casos y no soluciona nada, al contrario, es posible que cause más conflicto. Entonces es necesario, así como dice el Papa San Juan Pablo II, que todos tengan derecho a esos 5 puntos. Dice que en el caso que sea calculada a nivel político, cuando no se ejerzan sus derechos a la participación, al trato, cuando haya un trato injusto, cuando sea sometido a tortura,
y cuando sea torturado psicológicamente, es entonces cuando debe apoyarse al individuo. También dice que la iglesia se hace presente para la defensa del individuo, en este caso del cristiano. Hace presente la promoción de la dignidad y dice que considera a los derechos humanos o al derecho de la persona en la integridad de todo el ser. Porque para nosotros los que creemos en Dios no solamente somos cuerpo, también somos espíritu. Y entonces tenemos derechos y obligaciones. Todo eso lo dice el Papa San Juan Pablo II en el 13 de febrero de 2010. Perdón. En la conferencia de Puebla. Ahora vamos a eso, conferencia de Puebla en 1979. Eso es, vayan viendo que todo esto está organizado, lo que dijo, lo que se dijo en la renovaron en 1891, cuadragésimos annus, en Dictates Humanae, y Quandam Espes, y etcétera, etcétera. Todo eso que se ha previsto, se ha dicho con anterioridad, y ahora vemos lo que dice San Pablo VI, lo que dice San Juan Pablo II, y ahora vamos a ver lo que dice el Papa Benedicto XVI en el punto número 5, ahora sí, del 13 de febrero de 2010, en una audiencia general para la vida, dice que el derecho de la persona es un principio fundamental de Jesucristo crucificado. Se lo dijo el 12 de julio del 2010. Primero, el 13 de febrero de 2010, los derechos de la persona es el principio fundamental de Jesucristo crucificado y resucitado. ¿De qué caso tiene de que Jesús haya muerto y que haya resucitado si los derechos de la persona van a ser pisoteados? Es al contrario. Miren, quiero que sepan teológicamente, el ser humano no tenía derecho a ser perdonado. El ser humano como tal le falló a Dios. Dios lo había recriminado y pues lo había expulsado del paraíso. Siguiendo esa terminología, bueno, nosotros aquí en este mundo nos equivocamos, por tal no tenemos derecho. Hemos sido pues víctimas y victimarios al mismo tiempo. Nosotros en esta vida tanto nos ofenden como ofendemos, y todos pues como existe la ofensa, ya sea de un lado o de otro, entonces estamos sin derecho al perdón, porque el único que puede perdonarnos es Dios. Pero Dios en su infinita bondad formuló todo esto para que nosotros los católicos, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, eso es un acto teológico, abarca la teología, el saber que Dios envía a su único Hijo para salvarnos, para perdonarnos, a pesar de que nosotros no nos portemos tan bien como parezca. Tenemos que aprender a perdonar de corazón a todas aquellas personas que nos han hecho daño y procurar no provocar más daños en los demás. Pecamos de muchas maneras, ofendemos de muchas maneras, con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con todo ofendemos a los demás. Y aquel que sabe que Dios es poderoso y que nos perdona, debemos ir entendiendo también que nosotros necesitamos el perdón de Dios y de nuestro hermano, y para eso evitar ofender, sobre todo evitar ofender a Dios
y evitar ofender a nuestros padres, a nuestros hermanos. Otra expresión del Papa Benedicto XVI se da el 12 de julio de 2010 en una reunión del Banco del Desarrollo en Francia. Dice: la economía y de las finanzas no existen por sí mismas, solo son un instrumento. El único capital que conviene salvar es los derechos de la persona. Aquí el Papa Benedicto XVI hace una elocuencia, hace una comparación, una analogía entre las necesidades del ser humano y lo pone en balanza con el capital. Ustedes han de saber que la capital pues básicamente es el dinero, y que en mucha gente que tiene mucho dinero en los bancos pues ya ven a las personas como números, ya no las ven como personas como son, sino como números. Por ejemplo, el banco poco le interesa tu nombre, ya nomás para hacer algunos trámites, pero a él le interesa cuánto tienes depositado, cuánto va a ganar de ti, cuánto le vas a dar de ganar. Por eso en esa conferencia que hace a los bancos, dice que solamente son un medio. La economía y las finanzas no existen por sí mismas porque son apenas un instrumento. Son un instrumento. ¿Para qué? Porque Jesús no viene a salvar al dinero. Jesús no viene para que tengas más dinero. Jesús viene a salvarte a ti. Esa es pues como que el negocio de Cristo Jesús, el haber dado la vida para que tú tengas vida. Por entonces, no vino por el dinero, no vino para que se hicieran bancos, no vino para que todo el mundo tuviera dinero, no. Por eso dice, el único capital o el único dinero que conviene salvar es la dignidad humana. Porque para el Papa Benedicto XVI, la dignidad humana tiene un valor mucho más grande que cualquier otra moneda. A Jesús por María, Ave María.